mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde les quiero presentar mi museo preferido de esta ciudad. Es Museo de la Memoria y Tolerancia. Acompáñenme en este recorrido. El museo es enorme, pero se divide como en dos partes. Una es de la memoria, que cuenta los grandes sucesos contra la humanidad en la historia, y otro es de la tolerancia. Vamos a empezar primero contándoles la historia. Vamos a ver primero las salas de la memoria. Aquí les quiero presentar también a José Alonso. Él es mi maestro del Holocausto. Les quiero contar que el Museo de la Memoria y Tolerancia tiene unas clases en línea. Entonces, para mí es un gran honor que tú seas representante de estas salas de la memoria y que nos cuentes un poquito sobre la historia, antes que nada, del evento más grande de genocidio que es el Holocausto. Y pues vamos a empezar. Una de las razones para empezar con el Holocausto es que fue el primer genocidio que fue catalogado como tal. Eso no significa que haya sido el primer genocidio de la historia de la humanidad, y mucho menos, ni siquiera el primer genocidio del siglo XX, pero sí fue el primero que se catalogó como tal, y a partir de ahí la historia y la filosofía ha repensado estos crímenes, estos máximos crímenes, máximos actos de maldad a partir del Holocausto. Por eso es tan importante el estudio de este triste acontecimiento histórico. Y bueno, una de las razones por las que empieza a surgir este odio a los judíos y a otras minorías en Alemania había una situación de crisis económica y social en Alemania muy fuerte, la crisis económica de 1929, antes habían perdido la Primera Guerra Mundial y además el Tratado de Versalles. Fue muy duro con Alemania, se les redujo el ejército, en fin, una serie de leyes que los afectó muchísimo, y eso fue sembrando en gran parte de la población alemana un sentimiento de rencor. Y entonces, pues bueno, los judíos eran un pueblo minoritario, pero al mismo tiempo numeroso en Alemania, y poco a poco se convirtieron en el chivo expiatorio de los problemas que tenía Alemania. Y pues Hitler fue el líder político que tristemente supo aprovechar ese odio que había. Y claro, el mejor ejemplo sería su obra titulada Mi lucha, que también está expuesta ahí un ejemplar en la sala del museo. Todas las personas que están alrededor son judíos. Eso es lo que tienen en común, muy diversos, artistas, intelectuales, obreros, empresarios. Fueron el principal grupo perseguido, muchos de ellos se convirtieron en víctimas, como el caso de Ana Frank, que quizá ubiquen por el diario que escribe. Miren, esta es una foto muy famosa. De hecho, en mi libro del diario de Ana Frank justamente viene esta foto. José Alonso, a mí esta sala parece muy fuerte. ¿Podrías explicar tantito de qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, estos instrumentos se utilizaban para medir ciertas características fisiológicas que, según teorías de la época, demostraban una cierta pureza de sangre alemana. Había una situación nacionalista muy extrema en la que se trataba de buscar quién era el verdadero alemán, ¿no? Y entonces una forma de medirlo científicamente era con estos instrumentos que también vamos a ver en la sala del genocidio de Ruanda, que también se utilizaron décadas antes cuando fue la colonia belga. Pero digamos, estos mismos instrumentos se utilizaron también para dividir y diferenciar a personas, seres humanos, nada más por una característica física. A mí, por ejemplo, estos detalles de que personas se dividen nada más por sus apariencias físicas siempre me han parecido como muy fuertes, y bueno, no entiendo realmente cómo puede suceder en el mundo, pero la realidad es otra. Tú, de tu punto de vista de como historiador, ¿qué piensas de dónde sale la raíz hacia este racismo? Sí. Discriminación hacia la gente por sus apariencias? Pues mira, realmente el racismo y la discriminación tristemente han acompañado toda la historia de la humanidad. Lo particular o lo único en la historia de este periodo, de estos genocidios en particular, es que se convirtieron en ley.
Es decir, puede haber muchas realidades, muchos países, muchas situaciones, la nuestra por ejemplo, donde hay discriminación, donde hay racismo, pero no hay una ley que lo haga oficial. Lo que ocurrió con los nazis es que se cambió la ley de tal forma en la que ser judío fuera ilegal. Les retiran la nacionalidad y no solo eso, sino que empieza a haber una ideología de superioridad racial que incluso va a ir en contra de los propios alemanes, ¿no? Por eso este tipo de mediciones para ver quién era 100% ario, por así decirlo. Pues es hasta cierto punto claro que absurdo, ¿no? Pero otro ejemplo, digamos, ya muy macabro de este tipo de políticas va a ser la de la esterilización, donde también bajo esta idea de buscar una superioridad racial, entonces las personas con discapacidad eran percibidas como un gasto innecesario del Estado alemán. Bueno, como seguimos, sé que hay otras salas, por ejemplo, ahorita pasamos donde habla de la propaganda que existía en Alemania. Lo que a mí me sorprende, por ejemplo, de que este genocidio empezó, pues solamente de que pues, Hitler decía pues que se vayan de aquí, ¿no? Que les daba oportunidad de irse antes que nada. Luego pues ya empezaron a suceder eventos más fuertes hasta llegar a pues lo peor que puede existir es un campo de exterminio. Sí, es interesante ver cómo se pasó de... Casi siempre nos imaginamos el holocausto ya con las cámaras de gas, ¿no? Pero hubo todo un proceso para llegar a eso. Lo primero fue transformar la ley, donde ya ser judío era algo ilegal. Y bueno, otra parte muy importante fue después ir persiguiendo todo lo que tenía que ver con ser judío. Y quizá uno de los eventos más importantes antes de... o bueno, digamos que ejemplifican esta persecución racista en contra de los judíos, sería un episodio que se llama La Noche de los Cristales Rotos, que ocurrió en 1938. Y pues básicamente es que el gobierno organizó una serie de pogromos o digamos como ataques a todos los negocios o hogares donde vivían judíos. Se organizaron palizas, cualquier judío que lo veía en la calle era humillado, lo obligaban a barrer las calles, o en fin, una serie de pues acciones violentas. O sea, sí hubo muerte, o sea, no nada más fue humillación, o sea, sí mataron a mucha gente, quemaron sinagogas y bueno, incluso el museo exhibe, bueno, restos de algo que se pudo recuperar de las sinagogas cuando las quemaron, creo que me parece que es de Checoslovaquia, hasta llegar, claro, al extremo de las cámaras de gas. La propaganda, que también eso se exhibe aquí en el museo, yo creo que una frase que está también ahí representada, una frase de el jefe de propaganda del partido nazi, Joseph Goebbels, que es: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, ¿no? Yo creo que eso es válido, tristemente también para los actos más pecaminosos que pueda cometer la humanidad. Yo creo que en todos los países siempre hay discursos tristemente de odio hacia ciertos sectores sociales por preferencia sexual o por lo que sea. Esos discursos de odio son a los que el museo nos invita a prevenir y detectar. Luego uno pasa a la sala que representa los guetos, es de donde pues empezaron luego a mandar a la gente a los campos de concentración y exterminio. Transporte de todos los judíos de toda la Europa que había sido ocupada por los nazis, desde Ámsterdam, desde Francia, desde Italia, desde Hungría, de muchas partes de Europa, iban siendo transportados por tren en su mayoría a los campos de exterminio que estaban en Polonia, los campos de exterminio, y ese proceso se conoció como la solución final. De hecho, es parte de la historia del museo, cómo fue todo un problema la gestión de traerlo hasta acá. Las condiciones, aquí como se puede ver en este vagón del tren, es un vagón pequeño y ganado, entonces ¿no? Es un vagón de ganado donde, pues no sé, a lo mejor cabían 40 personas o en realidad metían como a 100, entonces, y aparte un recorrido ya fuera en invierno o en verano, pues realmente cuando ya llegaban a los campos, pues mucha gente ya estaba hacinada y muerta. Se vulnera aquí la dignidad humana, ¿no? Porque aquí había niños, mujeres, ancianos. No sé cómo explicar, o sea, realmente yo creo que cada uno debe venir aquí para sentirlo, pero incluso en este vagón, que pues
Bueno, estamos en una exposición, pero se siente como una vibra, una energía muy triste. Yo viniendo aquí me decía en el camino, no voy a llorar, porque cuando vengo a este museo, o sea, sí, siempre me saca lágrimas, pero aquí uno siento que no puede como que quedarse sin sentir nada. El museo nos muestra también qué fue lo que pasó con la sociedad, porque esto no solo lo hizo Hitler. La gran mayoría de personas tomaron esta posición, indiferentes, veían lo que estaba pasando y no hicieron nada. El no hacer nada es permitir que estos crímenes siguieran ocurriendo. E indiferencia no es indecisión, es una decisión de quedarse callados, de permitir que esto siguiera ocurriendo. Este otro polo que nos habla de las personas comprometidas, son todas aquellas que incluso arriesgando su vida salvaron a otros. Aquellas personas que escondieron a los perseguidos en sus casas, sabiendo que si los encontraban los podían asesinar. Aquellas personas que firmaron una visa para que lograran escapar, por ejemplo. También este otro pueblo que son todos aquellos perpetradores, aquellos que hicieron algo para dañar a las víctimas. Por ejemplo, personas que acusaban a sus vecinos porque eran judíos con la intención de que se los llevaran para quedarse con sus casas, sabiendo que ellos ya nunca iban a regresar. La intención de estos prismas es reconocer que estas tres posiciones las podemos seguir tomando hoy ante cualquier injusticia. Ese es el punto. Esta es una maqueta hecha a escala de lo que era la cámara de gas de Auschwitz-Birkenau. En estas cámaras de gas asesinaron a cerca de 10.000 personas. Miren, ahí justamente se ve cómo lanzan el gas Ciclón B ahí a la cámara de gas. ¿Cuántas personas en agonía murieron? En cerca de 15 minutos asesinaban a todos. ¿15 minutos? Fue una muerte lenta. Una muerte lenta, horrible. Este mural es sobre las personas comprometidas. Ya se habló mucho en la exposición de toda la matanza, pero siempre hubo personajes muy importantes que siempre buscaron, incluso arriesgando sus propias vidas, salvar a gente, no importaba si eran judíos, testigos de Jehová. Todos los que habían sido perseguidos en los campos, siempre hubo gente que intentó salvarlos y los salvó con éxito. Y este cuadro en blanco, pues es, y si te fijas, bueno, todos están de espaldas, es la indiferencia, que es uno de los principales perpetradores de un genocidio, y estos son los que se voltean, que son los que ayudaron. Y este en blanco, pues puede ser uno de nosotros. Y nosotros está si damos la espalda o tratamos de hacer algo por las personas que sufren algún tipo de crimen. Esta cédula nos habla de las víctimas de la persecución nazi, de estas políticas de exterminio, por cada uno de los grupos que fueron perseguidos, pero también por cada uno de los países que fueron invadidos de estas políticas nazis. Realmente son unos números terribles y solamente, o sea, decir que es una placa que nos habla como de números secos, pero aún así sí te da escalofríos. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar también prisioneros de guerra soviéticos. 3.300.000 personas. Aquí en el museo hay muchas cosas históricas, muchos objetos que uno puede conocer acerca de la historia del Holocausto. No hay manera en un video abarcar todo eso. Los que tienen la oportunidad pueden venir y conocer esto en persona. Cuando termina el Holocausto se dice que esto no se puede repetir nunca más. Pero el nunca más está con signos de interrogación porque esto sigue ocurriendo. El fin de la Segunda Guerra Mundial marca un parteaguas en la historia porque se dan cuenta que no existen herramientas internacionales para actuar ante estos crímenes. Se creó la ONU, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se hizo la ley en contra del genocidio. El término genocidio se creó basándose en el Holocausto y en el caso de los armenios, que también muestra el museo. Entonces, el primer caso de genocidio del siglo XX. Del siglo XX es 1915, aunque pues muchos pueden pensar que era el Holocausto, nada más es que era el más fuerte, ¿no? El más grande, el evento. Pero todo empezó con Armenia. Sí, el del Holocausto fue el primero tipificado como tal, y ya después de que se crea ese término y ahora ya se crea ese concepto, entonces ya se remontan al genocidio armenio que fue antes en 1915, donde pues también el pueblo armenio sufrió una política de exterminio por parte del Imperio Otomano. Por eso hay una parte donde se ve, digamos, como la historia del Imperio Otomano, de 1914, bueno, sucesivamente, y hay un hueco
donde pues no está 1915 y de hecho no se ha reconocido, bueno, el gobierno turco no lo ha reconocido como genocidio. Ruanda es un pequeñito país dentro del continente africano. Ruanda está formado principalmente por dos grupos, Hutus y Tutsis. Las diferencias entre ellos tenían que ver principalmente con la actividad que desempeñaban, pero eran parte de un mismo pueblo, mismas tradiciones, cultura, religión. A inicios del siglo XX fueron colonizados por Bélgica y Bélgica ve en ellos diferencias raciales. Esas mismas mediciones que vieron en el Holocausto las pueden encontrar aquí, porque es a partir de estas teorías que dicen que los Tutsis, que eran considerados racialmente, los consideraron racialmente superiores y los ponen al mandato de Ruanda. ¿Qué pasa en Ruanda? Genera hostilidades, genera odio, que al paso de los años se fue incrementando. Esto implementado a partir justo de estas teorías raciales. A mediados del siglo XX, todo el continente africano atravesaba un proceso de independencias. Ruanda se independiza en 1962 y los Hutus, que habían sido considerados como inferiores durante muchos años, quedan ahora al poder. Estando al poder y alimentados por todo este odio durante años, lanzan una larga campaña de propaganda en contra de los Tutsis. Se referían a los Tutsis como cucarachas. Dicen, las cucarachas deben morir, los bastardos deben desaparecer. Estos discursos de odio, utilizando la propaganda para alimentar justo este odio en contra de los Tutsis. Hubo un detonante. En abril de 1994 explota el avión donde venía el presidente Hutu. Y este es el detonante. Los Hutus dicen que fueron los Tutsis. Los culpan a ellos sin tener certeza de qué fue lo que ocurrió. Y de inmediato convocan a la población ruandesa entera a asesinar a todos los Tutsis. En menos de 100 días asesinaron al 80% de población Tutsi, principalmente a machetazos. Y recuerden esto pasó en 1994, tiene menos de 30 años de que esto ocurrió. A la fecha en Ruanda no se ha logrado una total reconciliación. Hoy está prohibido preguntar si alguien es Hutu o Tutsi, justo con la intención de dejar de marcar estas divisiones entre estos grupos. Eran tantos a los que había que juzgar que hicieron diferentes tribunales. Recurrieron, por ejemplo, a un tribunal tradicional, las llamadas gachachas, donde los perpetradores tenían la posibilidad de confesar su crimen ante la sociedad y pedirles perdón. La sociedad les escuchaba, daba su testimonio y era la misma sociedad la que asignaba cuál sería su condena, pero también les podían otorgar el perdón. Las consecuencias de estos crímenes también es la herida que queda en esa sociedad y que va a estar ahí durante años. Bueno, hay varias salas que pues también cuentan otros genocidios. Digo otra vez que no podemos abarcar absolutamente todo, pero dijiste que te gustaría platicar este caso, que es el caso de Guatemala. Sí, el caso de Guatemala muchas personas no lo conocen. Guatemala tuvo un genocidio en los 80. Guatemala estuvo en un contexto de crisis económica, crisis política, gobiernos autoritarios, represores, apoyados por Estados Unidos. En este contexto surgen guerrillas que estaban inconformes en contra de toda esta política de explotación. Surgen guerrillas en contra del gobierno y el gobierno decide intervenir. Pero, ¿saben? Para esto hacen toda una política de tierra arrasada, porque no solo van en contra de las guerrillas, sino que bajo el estereotipo de que los indígenas, según su lógica, eran personas tontas, personas ignorantes, dicen que se van a integrar a la guerrilla. Entonces, para evitar que se integren a la guerrilla, arrasan con comunidades enteras. Era toda una política de tierra arrasada. Crean una comisión para el esclarecimiento histórico y es esta comisión que reconoce que lo que ocurrió en Guatemala fue un genocidio. Después de que se hace esta comisión, se empieza a tratar de llevar a algunos responsables a juicio. Muchos de ellos, entre ellos Efraín Ríos Montt, nunca fueron condenados. Muchas personas huyeron de su país por el temor a ser asesinados, vinieron a México, algunos de ellos, incluso aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de Campeche. Este telar que fue bordado justo en memoria a todas las víctimas, mayas principalmente, porque la gran mayoría de población en Guatemala son indígenas mayas y fue en contra de ellos principalmente, en contra de quienes se hizo este genocidio. Probablemente algunos van a preguntar ¿y por qué no estamos tomando temas de las guerras o otros enfrentamientos que están pasando en el día de hoy en el mundo, que han pasado en el mundo? ¿Por qué son solamente seleccionados estos casos? El museo lo que muestra son crímenes de genocidio. Es un tipo de crimen muy específico donde se intenta exterminar a otros por su raza, etnia, nacionalidad o religión. El término genocidio se creó basándose en el Holocausto y en el caso de los armenios. Es a partir de estos crímenes que se hace la legislación en contra del genocidio y es a partir de esto en adelante que se reconocen algunos crímenes de genocidio. Lo que muestra el museo son los crímenes que han sido reconocidos como genocidio por algún tribunal o comisión de la verdad. Sin embargo, sabemos que hay crímenes que están ocurriendo hoy. Y no quiere decir que un crimen sea más o menos crimen que otros. El museo nos muestra estos, porque se intenta acabar con otros por su diferencia, por su identidad. Actos de extrema intolerancia.
Y bueno, con esto ya terminamos la parte de la memoria. Yo quería preguntarte a ti tu propia opinión. A veces la gente, bueno, yo en redes sociales hablo mucho del tema de racismo, por ejemplo, y muchos me dicen, me llegan mensajes acerca de, es que mientras ustedes lo hablan va a existir. ¿Qué piensas tú? ¿Para qué deberíamos tener estos espacios? ¿Por qué deberíamos recordar estas cosas, hablar de esas cosas, enseñar como tú eres maestro justamente de Holocausto y otros genocidios? ¿Por qué crees que es importante? Algo muy importante es visibilizar este tipo de problemas que hay en la sociedad, la discriminación de cualquier tipo, ya sea socioeconómica, racial, por preferencia sexual, etcétera, ya sea obviamente con un museo con museografía tan potente como este. Eso siempre va a fomentar una cultura de la tolerancia y por eso es importante hablar sobre estos temas. Bueno, José Alonso, gracias por este recorrido. Y nosotros vamos a seguir por la parte de la tolerancia. En la parte de tolerancia justo es la propuesta que nos hace el museo, es decir, es posible también, como todos somos capaces de sacar esta parte destructiva de la humanidad, también todos somos capaces de construir, de crear una sociedad tolerante, y esta es la propuesta, reconocer que todos somos diferentes. Tenemos que empezar por reconocer que vivimos en un mundo sumamente diverso. Somos más de 7,000 millones de personas y cada una con una perspectiva distinta, una forma de ser, de sentir, de vivir distinto. Es lo más hermoso que existe en el mundo. Y hablar de diversidad sin inclusión no tiene sentido. Pero sabes, en la realidad muchas veces no ocurre. Simplemente piensa en un trayecto cotidiano, lo pudieras hacer con una silla de ruedas. La inclusión justo nos habla de eso, que las acciones que incluyen a los demás no sean una cuestión de excepcionalidad, sino que sean una práctica constante. Pero muchas veces las barreras no son solamente físicas, tienen que ver con nuestra manera de pensar. Por ejemplo, esta imagen que nos habla de las desigualdades de género. Las mujeres hoy en México están ganando 35% menos que los hombres en promedio. Y es mucho más difícil que una mujer pueda llegar a puestos de liderazgo. México es el segundo país con más crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT, donde se burlan de otro al decirle, ay, ya no seas gay. Yo diría que todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. O sea, diferentes pero iguales. Esta sala nos habla de los derechos humanos. ¿Recuerdas? Después de que termine el Holocausto, se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos diciendo que eso no se puede repetir nunca más y que todos merecemos una vida digna. Esto es la Declaración de los Derechos Humanos, donde recopila estos 30 puntos, 30 derechos, que es lo mínimo para que todos podamos tener una vida digna. La pregunta es si realmente todos los podemos ejercer. En nombre de todas las personas que ahorita nos están viendo y probablemente están preguntando ¿qué yo, una simple persona, podría hacer para que, bueno, estas cosas, primero que nada, no se repitan, y segundo, para como que fomentar entre la sociedad pues derechos de que tiene cada humano también, o sea, tolerancia, para que todos aprendamos y respetamos. En el museo tiene una plataforma, esta la pueden buscar en internet, se llama Movimiento de Acción Social. Justo hace eso. Sabemos que no hay recetas para generar un mundo tolerante, pero sí podemos reconocer que hay caminos, y hay quienes ya han emprendido algunos caminos. En esta plataforma ustedes pueden hacer una dinámica donde pueden elegir alguno de los temas que son de su interés. Educación para la paz, promover la memoria, no reconocer la memoria sobre muchos crímenes. Hay diferentes temas donde ustedes pueden entrar y elegir alguna acción. Pueden empezar desde hacer una campaña en redes sociales, pero también pueden convertirse en voluntarios, generar algunas acciones, y esto se puede hacer de manera concreta. Es decir, que todos los visitantes que vengan al museo no solo se vayan con esta reflexión, sino que se vayan con un compromiso de que realmente van a hacer algo. Bueno, me gustaría entonces en este mismo momento comprometerme a poder hacer más videos y hablar más en las redes sociales sobre estos problemas de la humanidad que existen, promover también estas cosas. Bueno, con esto vamos a concluir nuestro recorrido, que intentamos que sea muy breve, porque bueno, para que el video no se alargue tanto, agarramos algunos puntos importantes. Muchas gracias, Cintia, por todo esto. Gracias a ustedes. Gracias a ti por venir, por elegir este espacio que al final promueve la tolerancia tan necesaria en este tiempo. Están todos invitados, los esperamos cuando quieran, y también recuerden que también ya está el museo en recorrido virtual. Si es que están muy lejos o si no pueden venir, pueden hacer la visita desde sus casas. Y bueno, amigos, eso fue todo para el día de hoy. Realmente espero que les haya gustado este recorrido, que les gustó conocer una pequeña parte de este museo, porque realmente sí es una pequeña parte. Como ya les dije al principio, es el museo, mi museo preferido de la Ciudad de México.
porque siento que, bueno, todos los museos, como sabemos, están exhibiendo mucho los grandes logros que hace una persona. Aquí podemos ver otra parte de un ser humano que también tiene lugar que ser, o sea, y amo venir a este lugar, amo reflexionar aquí, caminar por sus salas. Los que tienen oportunidad cuando van a estar en México, vivo en la Ciudad de México, los invito a todos a venir y conocer este gran espacio. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.